Salam Zienet y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy os vengo a hablar de un tema, pues la verdad que es casi que recurrente porque una vez al año pues surge de alguna manera u otra. Pero bueno, vamos, que vengo a hablaros de algo que ya os comenté en Instagram y os pregunté si os apetecía verlo y la amplia mayoría de gente que tengo en Instagram dijo que sí que le apetecía ver un vídeo aquí en YouTube hablando de este tema, dando mi perspectiva y opinión acerca del mismo. También quería hacer una aclaración y es que yo sí que considero el hijab una parte de nuestra espiritualidad como musulmanas. Entonces, este vídeo surge de este fenómeno que estamos viendo gracias a las redes sociales, porque quizá no seríamos tan conscientes de que eso está sucediendo, de esta ola que yo denomino de quitarse el hijab, y lo vemos más porque tenemos redes sociales y seguimos a un montón de influencers que precisamente muchas de ellas, al menos yo, y si vosotras no, pues corregidme, las seguíamos porque eran hijabis, ¿no? O sea, tenían como ese plus de ser influencer y además ser hijabi, y ese era como su valor añadido para nosotras como musulmanas, porque nos veíamos identificadas con ellas, nos gustaban, nos inspiraban a la manera de vestir y nos hacían entender como que no solo por llevar hijab teníamos que renunciar a según qué cosas, sino que podíamos seguir siendo bellas, ir a la moda. Pues a las pruebas me remito, yo que sé, Dina Tokio, ¿no? Todo un referente en el mundo de la moda, fue una de las primeras, si no la primera, en quitarse el hijab, no sé si hará ya como 2 años o una cosa así, o un año. Y después de ella han venido muchas, ¿no? Una de las que a mí, por ejemplo, en lo personal más me ha chocado es Amenakin, ¿no? Porque yo también he sido de las que ha crecido viendo a Amenakin y era como, yo la veía como una mujer súper adulta, súper consagrada en lo suyo y súper bien posicionada del plan, relax, como que no va a tener, ¿cómo se diría?, problemas o disputas internas. Sin embargo, nos ha sorprendido, al menos a mí, quitándose el hijab, yo que sé, allá por Ramadán o al final de Ramadán de este año 2020. Entonces, bueno, antes de ella, Asia, que ella no es youtuber, pero es instagramer, también de moda, y es como que súper guay, que ha colaborado con marcas súper importantes de la moda, etcétera, pues también súper influyente. Y así pues muchas, ¿no? He querido contar con otra opinión, y en este caso es de mi amiga Amanda, sobre cómo estaba ella viviendo esta situación y qué opinaba, pero sobre todo cómo le hacía sentir. Aquí os dejo un resumen de lo que hablamos. Sí, bueno, yo no sé, no viví quizás o no estuve atenta a esto que tú dices, ola de ponerse el velo. No sé exactamente si era porque no estaba siguiendo las redes sociales o porque estaba un poco ajena a todo ese movimiento, pero sí que efectivamente ahora noto, percibo pues que sí que hay una especie de ola de quitárselo. Creo que es un poco una demostración de que, bueno, al final son las mujeres las que tienen que decidir, ¿no? En mi opinión, en qué es lo que pasa cuando se toman ese tipo de decisiones, cómo son juzgadas. Pero no solo si te quitas el velo, también si te lo pones. Eso, bueno, yo lo he vivido en, en mis propias carnes, entonces, bueno, el problema yo creo que se basa en que siempre estamos juzgando lo que hacen los demás y muy en concreto lo que hacen las mujeres, ¿no? Puede ser que cuando pues, una persona que para nosotros es un referente, alguien que nos ha inspirado, nos ha guiado, decide quitárselo, pues te sientes un poco como una especie de frustración o de lástima, de pena y un poco de incomprensión, ¿no? Porque al final, si es alguien que a ti te ha inspirado, pues no entiendes muy bien por qué sé lo que... Te entiendo lo que dices, ¿no? Es como por el... Ya tenemos de por sí problemas de representatividad, que hay pocas mujeres musulmanas, pocas mujeres musulmanas con velo que consigan hacer, bueno, pues cosas en las que sean visibles, ¿no? Y entonces sí, cuando una se descabalga, se baja del caballo, pues bueno, el resto en la retaguardia quizás pues se sienten un poco más solas, ¿no? Porque era alguien que llevaba una bandera que, bueno, que hacía, que era un poco de símbolo, entonces sí, sí que es verdad esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que también hay que aprovecharlo para hacer un poco de reflexión, ¿no? Y claro, en lo personal, ¿cómo me he sentido yo al respecto de todo esto? Siempre y por delante defendiendo la libertad individual y la libertad de decidir, tanto de ponérselo como de quitarse, a mí en lo personal y siendo figuras públicas y siendo yo también, pues en parte un poco como ellas, en menor medida y en menor tamaño, me he sentido como un poquito desmotivada, ¿no? Por lo que os comento, porque ellas han inspirado mucho
y han logrado muchísimo. Se han hecho un hueco y nos han hecho un hueco a las hijabis en sitios donde no nos querían, no se nos esperaba y no se nos tenía en cuenta, ¿no? Entonces, quieras o no, de alguna manera las idealizas y como que ya las tienes vistas de una manera y es una imagen fija y tú crees que siempre va a ser así. Y claro, la vida de las personas pues fluctúa, tiene altibajos, igual que la fe que tiene altibajos. Entonces, más allá del hecho anecdótico, por decirlo de alguna manera, de que se hayan quitado el hijab o no, a mí cuando he visto alguna cosa de estas, o sea, la primera reacción, el primer sentimiento más así irracional era como de un poquito de decepción porque sentía que me quedaba sola en la lucha de alguna manera, ¿no? Porque sabéis que yo soy muy de luchas y muy de estas cosas. Pero claro, luego viene la pregunta que nos debemos hacer muchas personas y que no nos atrevemos a formularle a nadie, ¿no? Ya sea de nuestro entorno, de nuestra familia y quizá pues a un influencer tampoco, básicamente porque muchas veces no vas a recibir respuesta. Y porque también es muy personal, ¿no? Es un poco entrometerse demasiado. Y es el motivo por el cual esa persona ha decidido dejar de usar el hijab, ¿no? Y no lo sé, a mí se me ocurrían mil. Y el otro día por Instagram pregunté a ver si alguna chica que se había quitado el hijab estaba dispuesta a conversar conmigo aquí en cámara y contarme su experiencia y la motivación por la cual pues dejó de usar el hijab. Y la verdad es que tengo muchísima gente en Instagram, tanto de gente conocida, amigos, familiares, gente desconocida pero que sigo, que he visto pues que han dejado de usar el hijab y sin embargo nadie se había ofrecido a hablar de ese tema, muy poquitas personas, y luego cuando les decía que iba a ser grabado delante de una cámara, pues muchas personas no querían aparecer en el vídeo. Pero Pilar sí que quiso hablar conmigo y esta fue nuestra conversación. El Islam vino de una forma tan fuerte a mi vida. Me había llevado mucho tiempo estudiándolo, pero vino de una forma tan fuerte cuando ya quiso entrar de verdad en mi corazón que el hijab como que me ayudó un poco a llevar todo, o sea, mis rezos en condiciones, a adentrarme en un mundo incluso más espiritual del Islam y demás, que es la parte que más me gusta. Entonces yo me sentía muy bien porque me sentía como reconocida como musulmana y me hacía mucha ilusión y me sentía muy bien. El hecho de vivir ese rechazo en Francia me hizo quitármelo porque no pude soportar esa situación. Ya tuve problemas en lo que a nivel administrativo, o sea, de administraciones, oficinas y demás. Ya no me reconocían como española y para mí era muy importante ese momento porque yo estaba pasando como ese duelo migratorio de la persona que acaba de llegar a un país y entonces yo había como exalzado ese sentimiento de españolidad, vamos, que me faltaba salir a la calle con una bandera de España. Y el hecho de que no me reconocían como tal, que me pedían 1000 veces el pasaporte, en plan, pues claro, una mujer con velo, ¿qué es? Pues árabe, seguramente sin papeles, bueno, todos los estereotipos que hay detrás de eso. El hecho también de que me veía muy aislada socialmente. Para mí mi experiencia en Francia ha sido mucho de aislamiento social con y sin velo, pero con velo fue mucho peor. Luego en el tema empleo, lo primero que te dicen es quítate el velo. Todo digamos, las formaciones o los cursos de inserción laboral, prácticamente la mayoría de las mujeres las que acuden a eso son mujeres racializadas, porque son las que tienen más problemas para encontrar un empleo. Y lo primero que te dicen, siempre es una francesa la que te va a dar el curso, o un francés, lo primero que te va a decir, este es un país laico, quítate el velo. Y es tu culpa que tú no trabajas porque llevas el velo. Y punto. Entonces fue como, me vi como en plan, bueno, o sea, si ya estaba en ese momento embarazada, yo sabía que reinsertarme otra vez en el mundo laboral y demás iba a ser muy difícil, porque en Francia ser madre no es fácil, para mí es mucho peor que en España. El verme también que el velo iba a ser un impedimento para mí para encontrar un trabajo, es que se me vino el mundo abajo. O sea, no voy a encontrar trabajo, no voy a encontrar amigos, lo que es el tema administrativo voy a tener muchísimos problemas. También el miedo al rechazo. Yo no quiero ser rechazada por llevar un velo. Y como que te empujan a hacer cosas que no quieres. O sea, te empujo a quedarte en casa porque llevas velo. Estas son algunas de las motivaciones de la situación particular de Pilar, pero creo que sería extrapolable a muchísimas otras personas, ¿no? El tema de la migración.
el tema de tener una crisis de identidad. Pero además de la experiencia de Pilar, seguramente haya tantas experiencias, tantas razones como mujeres, también muchísimas situaciones de divorcio en las que tú te encuentras en un cambio radical de vida y quizá pues te plantees las cosas de por qué lo haces o por qué lo dejas de hacer. Y luego también está esta parte de personas que opinan, ¿no?, que el hijab es una interpretación. El hijab tal y como lo entendemos hoy en día. Yo, como he dicho al principio del vídeo, no soy tanto de esta opinión, pero también está, ¿no? Y quizás si en su momento hubo una ola de velarse de alguna manera, de empezar a usar el hijab por todos los predicadores que hubieron, por toda la imagen, ¿no?, y el entorno en el que nos vimos de animarnos, ¿no?, porque yo me acuerdo quizá no en los primeros años de instituto, pero ya quizá cuando sea bachillerato, cada vez veía que había más y más chicas que se animaban a usar el velo. Yo creo que era también influencia del contexto social que vivíamos, y eso también pues reafirmó, reforzó la idea de aquellas chicas que lo querían usar, pues que se sintieran pues más a gusto, más cómodas y animadas de alguna manera a hacerlo porque lo veían como algo normal y aceptado cada vez más en su entorno. Si algo he dicho muchas veces y no me cansaré de decirlo, es que el hijab en el mundo consumista, capitalista, de la imagen y cada vez más de la imagen por el tema de redes sociales, el de que nos estamos grabando en vídeo todo el rato, publicando fotos nuestras y comparándonos con las y los demás, hace que sea muchísimo más difícil, si ya lo era, pues el llevarlo. Y luego también el tema de las críticas de la comunidad, y no solo de la comunidad, ¿no?, las críticas tanto de dentro como de fuera, y por esto le propuse a Shedia, que tiene canal de YouTube e Instagram, que había manifestado en esos días justamente que estaba teniendo como dificultades a la hora de llevar el hijab y se estaba planteando los motivos por los cuales ella lo llevaba, y estoy hablando con ella y esto es lo que me contó. Y hace poco lo compartí, ¿no?, que estoy pasando en una época que yo llevo mi velo no por adoración a Dios, aún no he llegado a ese momento y me encantaría, inshallah, lo uso como recordatorio personal de la modestia. Yo tengo mis propios dilemas personales y eso no hace que la gente tenga el derecho a decirme cómo debo o cómo no debo, ¿no? Tienen que preguntar más allá, sino tienen que intentar comprender que yo tengo ese momento de duda. Tú ya sabes que me he puesto el velo hace relativamente poco, ¿te acuerdas? Hace 2 años más o menos. Y al principio estaba súper orgullosa de mí. He hecho algo que de verdad en mi vida hubiera hecho. Hasta mi marido apostó para decirme, esto no durará ni 5 días. Y aquí sigo. Pero sí que te sientes un poco mal porque cada vez que llegas a hacer algo diferente, algo que te acerca más a Dios, en un cierto modo, ¿no? Siempre habrá alguien que te dirá, esto lo estás haciendo mal, ¿no? Y dentro de ti dirás, ostras, haga lo que haga, no lo estoy haciendo bien, no me merezco esto. Y yo en este momento me siento presionada por lo que la gente espera de mí. Y no es así. Yo sí, en momentos mi din está abajo, se verá en mí. Y si mi din está arriba, se verá en mí. En mis actos, en mi manera de comunicarme con Dios, en mi manera de relacionarme con Dios. No en mis apariencias. Y si mantengo mi velo en la cabeza es porque estoy orgullosa de lo que creo y de mi modestia. Como bien dice Shadia, es difícil el tema de las críticas, llevarlo especialmente cuando te expones a un público muy grande, como cuando estás creando contenido, ¿no?, como cuando nos sucede a nosotras. Y sí que si de algo tenemos que aprender, creo, en nuestra comunidad, es a tener más compasión y a pensar siempre bien del resto. Y el tema de no criticar ningún acto de adoración que nadie haga, ya sea hombre o mujer. El hijab pues es un acto de adoración más que hacemos por Dios, entiendo y creo yo, vamos, y entonces creo que nadie se debería de meter en la manera que lo lleva esa persona. Decir públicamente en un comentario, es que eso no es hijab, es que para llevarlo así mejor no lo lleves,
Yo creo que estos comentarios no ayudan en nada, hacen muchísimo daño, está planteando las cosas o lo está pasando mal, la animáis a que tire del todo la toalla y deje de intentarlo. Y como decía en mi post de Instagram que publiqué hace unos días al respecto de este tema, ¿verdad que cuando alguien tiene algún problema con los rezos y tal, siempre se le aconseja que no lo deje de hacer, que siga intentándolo, a pesar de que sus rezos no sean los mejores, a pesar de que no rece a la hora estipulada, o que los junte, o que rece rápido, o que las abluciones no sean las más correctas, o bueno, sí, muchísimas cosas, muchísimos fallos podemos tener en las salats, pero nadie se fija en eso en concreto. Sin embargo, a las mujeres se las ataca muchísimo cuando se están esforzando por llevar el hijab de la manera que puedan, que solo la que lo lleva sabe lo difícil que es llevarlo. Entonces, yo estoy haciendo el esfuerzo hoy, porque yo mañana no sé si estaré. Entonces, mientras tanto, respeta mi esfuerzo por Dios, mi jihad propia, y si tienes algún consejo alentador, bienvenido. Y si no te parece bien, mejor cállate, porque no estás haciendo ningún bien. Quería acabar el vídeo de esta manera, haciendo pues esta crítica para que de ella surja una reflexión colectiva de cómo deberíamos de mejorar en general como comunidad. Y esto es aplicable al hijab, pero seguramente pueda ser aplicable a muchísimas otras cosas. Y nada, que creo que vamos a salir reforzados de todo esto. Son cambios, son cosas que se producen y que debemos aprender de ello. Bueno, conseguiremos pues una comunidad musulmana muchísimo más madura en unos años. Así que nada más. No sé cómo terminar este vídeo, supongo que así. Decidme vosotras cómo habéis vivido este fenómeno, si lo habéis visto en vuestro entorno, cómo os lo habéis tomado con respecto de las influencers. Y ya está. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.